Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarlos otra vez y que de nuevo estén con nosotros. Hoy es domingo 17 de mayo y damos gracias a Dios que otra vez nos permite reunirnos o conectarnos, ¿verdad? En este caso, unos con otros a través de los medios digitales. Y hoy es Día del Señor y hoy estamos reunidos y unidos para adorar a nuestro Dios. Tal vez no estamos juntos, pero sí estamos unidos. Y el propósito de unirnos y reunirnos, hermanos, es para dar gloria y honra a nuestro Dios. Hoy es Día del Señor. Iglesia Cristiana Gracia Sublime, estamos para honrar y glorificar a nuestro Dios hoy, este día. Y saludamos a todos los amigos, a todos los familiares, a todas las personas que nos están acompañando y que han tenido o Dios les ha permitido la oportunidad de conectarse a esta transmisión. Bienvenidos, quédense con nosotros, acompáñenos hasta el final, adore a Dios juntamente con nosotros. Hoy queremos, antes de iniciar, enviar un saludo cariñoso, primeramente pues a las enfermeras, porque durante esta semana se celebró el Día Internacional de la Enfermera. Entonces mandamos un saludo a todas las enfermeras que conocemos. Jessica, Dios te bendiga, felicidades. Y también un poquito más sonado, no quiere decir más importante, pero más sonado, el día viernes estuvimos celebrando también a nuestros maestros, a todos los maestros. Hoy quiero decirles muchas felicidades. Yo sé que ustedes están ahorita en una situación poco común, en situación de pandemia, les ha obligado a trabajar y hacer su labor de una manera diferente. De cualquier manera, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque están ahí dando la batalla. Y pues así estamos todos, tratando de seguir adelante, moviendo a México. Y desde aquí les enviamos un saludo lleno de cariño para todos ustedes, maestros. Hay algunos maestros en nuestra congregación. Tenemos a Martita, que se dedica a la docencia. Tenemos a mi hermana Alma, ¿verdad? Y les enviamos saludos, felicidades. Pero quiero dar gracias a Dios especialmente por las maestras que sirven en la iglesia, en la escuela dominical. Tenemos ahí, ya sabe, trabajando con nuestros niños a mi hermana Rosita, Dios te bendiga. Tenemos a Karina, tenemos a Jessica, tenemos a Juani, tenemos a Juan Carlos y tenemos a mi hermano Rafa. Y en la escuela dominical, ¿verdad? Para los adultos o como maestros de la congregación, también enviamos un saludo, un reconocimiento a mi hermano Jaime Compeán, a mi hermano Pablo Eric Rodríguez, a mi hermano Juan Carlos López también. Damos gracias a Dios por todos los muy buenos maestros que Dios le ha dado a la iglesia. A través de los siglos, Dios ha dado maestros a la iglesia y ellos ayudan, ¿verdad?, en el crecimiento espiritual de la iglesia también, empezando desde nuestros niñitos, con cada uno con su clase, con su maestra. Pretendemos o intentamos hacer llegar a sus corazones, en sus palabras, el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Porque creemos que aún los pequeños pueden creer y ser salvos, y pedimos a Dios que nuestros hijos sean salvados, y en eso nos ayudan y nos apoyan bastante nuestras hermanas maestras y maestros en la congregación. Es que Dios les bendiga, los apreciamos mucho, les queremos y les mandamos una felicitación. El pastel, hermanos, se los vamos a deber para cuando podamos nuevamente estar todos reunidos, pero nuestras oraciones, nuestra gratitud y nuestras felicitaciones para todos ustedes, maestros, tanto los que trabajan en la docencia secular como los que trabajan con la congregación, especialmente para ellos, de parte nuestra, y sé que de parte de toda la iglesia les queremos, les amamos. Amén. Así que muchas felicidades. Ahora, pues vamos a iniciar, hermanos, con nuestro servicio de adoración a nuestro Dios el día de hoy. Vamos a iniciar como siempre lo hacemos con una oración, y posteriormente vamos a estar yendo a un tiempo de alabanza, a un tiempo de adoración a nuestro Dios. Así que quédese con nosotros. Este es el momento. Aquí iniciamos nuestro culto de adoración a nuestro Dios, porque Él es digno, porque Él es digno de toda la gloria, de toda la honra, porque hoy es Día del Señor. Por Él vivimos y para Él vivimos. Así es que vamos, iglesia, a adorar a nuestro Dios. Amén. Vamos a orar entonces, primeramente, presentarnos ante nuestro Dios, decirle: Padre, aquí estamos.
Queremos cantarte, queremos adorar tu nombre, pero también queremos que tú nos hables a nosotros. Así que acompáñeme a orar ahí en su casa, donde usted esté con su familia. Vamos todos juntos a orar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria y honra y alabanza, Dios. Te bendecimos porque tú eres bueno y porque para siempre tu misericordia, Señor, ha sido para nosotros. Te damos gracias, Dios, porque hoy estamos aquí. Te damos gracias porque tú nos has dado vida una vez más, nos permitiste levantarnos de nuestra cama, Señor, despertar del sueño, pudimos voltear a nuestro alrededor, Señor, y ver a nuestra familia juntamente con nosotros. Tus misericordias, decía el salmista, son nuevas cada día y nosotros lo sabemos, lo creemos, Señor, y lo agradecemos. Aún mucho más, Señor, te agradecemos tu gracia y tu misericordia, Señor, que nos ha salvado. Esa gracia que tú dispensaste para nosotros en la cruz del Calvario a través de tu Hijo Jesucristo. Oh Dios, gracias. Gracias porque es precisamente ese el motivo y la razón por la que hoy nosotros estamos unidos, Dios, en esta transmisión. Porque tú nos has salvado, porque tú nos has perdonado todo nuestro pecado y toda nuestra maldad. La llevó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y por eso, Señor, y por la fe en la obra en Cristo Jesús, tú nos has hecho tus hijos. Tu pueblo, nación santa, real sacerdocio para ti, Señor. Y hoy nos gozamos de poder venir ante tu presencia, Dios. Nadie nos forza. Surge de nuestro corazón, Señor, el deseo de adorarte, de exaltarte por todo lo que has hecho por nosotros, Dios. Gracias, decimos, gracias. Y queremos adorarte y queremos bendecir tu nombre, Dios. Y en esta mañana, Padre, yo quiero pedir tu ayuda, Dios, la ayuda de tu Espíritu Santo para mí, para cada uno de mis hermanos que están viendo y siguiendo esta transmisión, que están unidos con nosotros, Dios. Hoy queremos adorarte, Dios, y queremos hacerlo como tú eres digno, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Señor, pero nos reconocemos, Dios, débiles, imperfectos, Señor, y necesitamos aún para eso tu ayuda, Dios. Por eso hoy te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude, Señor, que quite de nuestra mente todo lo que estorbe, que prepare nuestro corazón, que lo inflame, Señor, de verdadera devoción, Señor, hacia ti. Que haya en nosotros el deseo de amarte, el deseo de adorarte, esa hambre de ti, Señor. Dánosla hoy, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y quita todo lo que esté estorbando, Dios. Todas las preocupaciones, toda angustia, Dios, que se vaya y que podamos enfocarnos, Señor, a pesar de cualquier circunstancia, en la gloria de vida a tu nombre, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a adorar como debe ser adorado. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que cada cántico, Señor, que cada alabanza, Señor, traiga primeramente, Señor, a nuestra memoria la gloriosa obra que tú has hecho por nosotros, Señor, en la cruz del Calvario. Que traiga a nuestra mente la majestad de quien nos ha llamado y nos ha salvado y a quien servimos, Dios. Y que teniendo eso en nuestra mente, entendiéndolo, Señor, por la iluminación de tu Espíritu, cantemos desde el corazón, con verdadera devoción, con verdadero entendimiento, Señor, de lo que hablamos, de lo que cantamos. Dándote, Señor, una alabanza, Señor, sincera, como tú eres digno, Dios. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a adorar. Padre, también queremos pedirte hoy que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que al estar tu palabra siendo predicada y enseñada, Señor, seas tú hablando a cada corazón, seas tú hablando a cada uno de mis hermanos, Señor, edificando tu iglesia como tú has dicho, Señor, que lo estás haciendo, obrando en cada uno de ellos. Algunos, Señor, necesitará aliento, Dios. Trae aliento a tu iglesia. Algunos necesitará, Señor, exhortación. También, Señor, esa es muestra de tu gracia y de tu amor. Corrige, Señor, a cada uno de nosotros que necesite ser corregido. Tu palabra es vida, Dios. Tu palabra nos da vida. Hoy te lo rogamos. Danos vida, Señor, a través de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Hoy estamos aquí para ti. Hoy estamos, Señor, este día para la gloria de tu nombre, Señor. Hoy te lo ruego, glorifícate en mí, glorifícate en cada uno de mis hermanos, glorifícate en tu iglesia, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Gracias, Dios. Aquí estamos, Señor, para adorarte, para bendecir tu nombre, Santo Dios. Santo, santo, santo es tu nombre, Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues nos gozamos, nos alegramos. Vamos a empezar y vamos a ir, como les decía, a un tiempo de alabanza, a un tiempo de adoración a nuestro Dios. Y queremos, hermanos, que se queden con nosotros, que nos acompañen y que al estar oyendo estas alabanzas, usted pueda también abrir su boca, abrir sus labios y que brote esa alabanza, que brote esa adoración a nuestro Dios, porque Él es digno y porque hoy es el día que Él ha establecido para que toda su iglesia se una en adoración a Él. Así es que unámonos, hermanos. Tal vez como dije hace un momento, tal vez no podamos estar juntos, pero sí podemos estar unidos y lo estamos en el Espíritu del Señor. Así es que dejemos que en espíritu nuestras voces se unan y adoremos todos juntos a Dios. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios. te exaltaremos.
Muestra Cristo, muestra Cristo, revela Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Donde más iré, Dios, donde más iré, tienes palabras de vida eterna. Donde más iré, Dios, donde más iré, tienes palabras de vida eterna. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se los concede. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, revela Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios los bendiga, hermanos. Estamos de regreso. Hemos cantado, hemos adorado a nuestro Dios. Y qué gusto y qué gozo poder cantar a nuestro Dios. Muchas veces me quedo pensando yo en eso, hermanos. Siempre después de que cantamos, de que alabamos a Dios, siempre me quedo pensando en eso, que es una gracia que Dios nos permita conocerle, verlo en su majestad, aunque ni siquiera lo alcanzamos a comprender totalmente, pero verlo en su majestad y que nos permita cantarle y adorarle, hermanos. Es una gracia poder acercarnos ante el trono de Dios aún para alabarle, y damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en su Hijo Jesucristo. Disfrutar de su presencia, de su majestad y de su gloria, y poder adorarle es algo, hermanos, que tenemos que dar gracias a Dios. Ahora vamos adelante, hermanos. Vamos a continuar con la palabra de Dios. Y queremos invitarle a todo el que nos esté oyendo, ¿verdad?, que se quede a escuchar palabra de Dios a través de esta transmisión. Si usted nos acaba de, como dicen en el radio, sintonizar,
o se acaba de conectar a esta transmisión, somos la Iglesia Cristiana Gracia Sublime. Mi nombre es Josué Briceño, pastor de esta congregación, y estamos hoy unidos en el propósito de honrar a nuestro Dios. Como dije, ya estuvimos cantando, ahora vamos a la palabra de Dios. Amén. Y pues el día de hoy, hermanos, queremos continuar con la serie de enseñanza que hemos venido trayendo a través de la Escritura en la primera carta del apóstol Pedro. Y ya terminamos todo lo que es el capítulo 1. La semana pasada y antepasada ya empezamos también con el capítulo 2 y estamos ya avanzados en ese capítulo. Y el día de hoy vamos a continuar estudiando esta carta del apóstol en el capítulo 2, pero vamos a quedarnos todavía en el mismo pasaje tal vez que el que vimos la semana pasada. Los versículos del 4 al 8 los vimos la semana pasada. Hoy queremos volver a ver, desde el 4 hasta el versículo 10. ¿Por qué? La semana pasada yo les comentaba y les decía que en este pasaje Pedro nos da mucha enseñanza respecto a la iglesia y lo hace a través de dos figuras que él usa para hablarnos y enseñarnos y poder nosotros entender qué es la iglesia, ¿verdad? La semana pasada estuvimos hablando de cómo Pedro nos dice que la iglesia es casa de Dios. Cada uno de los creyentes somos como piedras vivas a las cuales Dios ha tomado, decía yo, del campo, piedras, por decirlo de alguna manera, salvajes, inútiles, que Dios tomó y en Cristo Jesús nos lavó, nos limpió, nos ha dado vida, nos ha dado forma, de manera que podamos servir y ser útiles para la edificación de su casa, una casa espiritual que Él está haciendo para nosotros, ¿verdad? Y a través de esta figura, el apóstol nos trataba de enseñar lo que es la iglesia y el valor de la iglesia. Amén. Y nosotros podíamos entender la semana pasada entonces que la iglesia es casa de Dios. Cada creyente es como una piedra viva que, edificado sobre el fundamento que es Cristo Jesús, nosotros vamos, Dios más bien va construyendo un edificio espiritual para sí mismo, que decíamos nosotros es a lo que Él apuntaba desde cuando leemos en el Antiguo Testamento, desde que Él llama a Israel, desde que Él le da a Israel el tabernáculo, la señal de su presencia en medio de ellos, que Dios quería habitar con su pueblo. Y el templo, después, el templo de Salomón y los templos posteriores, son también sombra de esa habitación que Dios quería tener con su pueblo. Y resulta ahora, en el Nuevo Testamento, nos deja ver el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, que es la iglesia, la morada final de la presencia de Dios. Dios habitando con su pueblo, hermanos. Qué grande privilegio y qué glorioso, hermanos, de saber que somos parte de la iglesia de Dios y que la iglesia de Dios no es cualquier cosa. Decía yo la semana pasada, la iglesia de Dios es lo único de este mundo caído que va a alcanzar el siglo venidero. Es lo único que Dios ha considerado digno de llegar y alcanzar el reino de los cielos. Un día todo esto pasará, pero ni su palabra, ni Dios mismo, ni la iglesia pasarán. Porque estamos fundados sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Así que nosotros, decía la semana pasada, terminaba diciendo, debemos de tener mucho cuidado y apreciar muy bien lo que es la iglesia para nosotros y no menospreciarla nosotros mismos. Amén. Ahora, esta semana, como dije, vamos a volver a ver este pasaje y vamos a estudiar esa otra dimensión, esa segunda imagen de la iglesia, por decirlo de alguna manera, que el apóstol Pedro usa para darnos a conocer lo que es la iglesia. Así es que, para no hacer más tiempo, mire, voy a leer nuevamente el pasaje, solo que ahora vamos a ir desde el versículo 4 hasta el versículo 10. Amén. Entonces, primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Acompáñeme si usted puede, si tiene su Biblia a la mano, y vamos a leer. Yo leo y usted siga con su vista o como guste en voz alta en su casa. Dice primera de Pedro, capítulo 2,
versículos del 4 al 10. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra preciosa, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahora dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Es prácticamente, hermanos, el mismo pasaje que leímos la semana pasada, solo que ahora hemos leído nuevamente y hemos incluido el versículo 9 y el versículo 10 para que podamos ver y percibir todo lo que Pedro nos ha hablado ahora respecto a esa otra imagen que Pedro nos da de la iglesia. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra, que nos hable y a través de su Espíritu Santo, a través de la exposición, y que seamos edificados, que Él nos ayude. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, Señor, una vez más en esta mañana, Señor, venimos ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque ya hemos podido, Señor, cantarte, adorarte y nos gozamos en ello, Señor. Nos gozamos en ti, Padre. Nos encanta, nos gusta, Padre, venir ante tu presencia en adoración, levantar nuestras voces dando gloria a tu nombre, Dios. Pero ahora, Señor, queremos escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra que es vida para nosotros, y hoy te pedimos, Señor, danos vida a través de tu palabra. Háblanos, Dios. Y yo te pido, Señor, que al estar exponiendo, Señor, primeramente tú me ayudes a mí, Señor. Que tu Espíritu Santo me guíe. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Padre, quien esté guiando esta exposición. Así como Él mismo, Señor, inspiró esta palabra. Yo te pido que hoy me ayude, Señor, para que pueda yo exponerla correctamente. Dame sabiduría, dame entendimiento, dame las palabras precisas, Señor, para poder transmitir a mis hermanos esta enseñanza de tu palabra, Dios. Te pido por los que oyen, Señor, tanto mis hermanos de la congregación como cualquier persona que pueda estar hoy acompañándonos en esta transmisión, Dios. Habla sus vidas, habla sus corazones, Señor, que cada uno de ellos, Señor, hoy sean edificados con tu palabra, Señor. Que mis hermanos de la iglesia, Señor, en ella encuentren edificación y fortaleza y ánimo, Dios. Y si alguno no te conoce, Dios, pues que entonces a través de esta exposición tú hables a su vida, hables a su corazón, Señor, y que puedan, Señor, venir a ti en arrepentimiento y en fe, Padre, al contemplar las glorias, las riquezas, Señor, que tú das a aquellos, Señor, que vienen a ti, a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Háblanos, Padre. Háblanos, Dios. Amén. Amén. Ahora, pues vamos a seguir adelante, hermanos. Decía, como la semana pasada nos enfocamos en esta parte de que Pedro nos hablaba de la iglesia ser como un edificio, una casa espiritual. Y ahora vamos a enfocarnos, decían, en otra imagen. Amén. Dice el versículo 5, con respecto a lo que es la iglesia y a cómo él ve la iglesia. Dice el apóstol Pedro en el versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y aquí cuando vemos que el apóstol habla acerca de la iglesia y habla a los hermanos, les dice que ellos necesitan ser edificados como dos cosas. En primer lugar les dice como casa espiritual,
Ya lo vimos, lo estudiamos la semana pasada. Si usted quiere saber más acerca de esto, está disponible, esta prédica está grabada, está en la página de la iglesia. Usted vaya y véala, la correspondiente a la semana pasada, cuando hablamos de lo que Pedro decía que es la iglesia con respecto a ser una casa espiritual para Dios. Pero Pedro no solamente dice que la iglesia es casa espiritual de Dios, no solamente dice que la iglesia es el tabernáculo de Dios, sino que ahora dice aquí mismo que es un sacerdocio santo, ser edificados como casa espiritual, y la segunda parte es como un sacerdocio santo. Pedro llama a la iglesia entonces no solo piedras vivas, sino sacerdotes. Pedro dice que de todos los creyentes, no solo que son como piedras vivas formando un edificio para Dios, sino que ellos mismos son los sacerdotes que sirven en ese templo que Dios está edificando. ¿Puede usted entender eso? Al mismo tiempo que la iglesia forma el tabernáculo, la iglesia, cada uno de los creyentes es un sacerdote que está sirviendo dentro de ese tabernáculo. Y esa es la segunda imagen que Pedro nos habla con respecto a la iglesia. La iglesia es un real sacerdocio, un sacerdocio santo. Y nosotros hoy vamos a ver y queremos ver qué es a lo que se refiere el apóstol con eso. Esto, hermanos, lo enfatiza de nuevo cuando habla en los versículos 9 y en el versículo 10 de este capítulo 2, cuando dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que habéis alcanzado misericordia ahora. Amén. Y nos damos cuenta cómo el apóstol está hablando a la iglesia, está hablando a los hermanos y les dice: ustedes no solo son piedras vivas, ustedes son un real sacerdocio, ustedes son sacerdotes santos para Dios, son linaje escogido, son una nación santa, ustedes son el pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Y Pedro está hablando de la iglesia. Pedro está hablando de la iglesia porque la enseñanza de la Escritura, hermanos, constante es que la iglesia es una nación de sacerdotes, que la iglesia son un grupo de personas que son sacerdotes santos, apartados para Dios. Eso es lo que es la iglesia, y esto lo refuerza la Escritura en muchas partes. Por ejemplo, podemos ver en Isaías 61:6. Dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará. El profeta Isaías hablando al pueblo, ¿verdad? Y luego también cuando volteamos hacia el final de los tiempos y vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículos del 4 al 6, también encontramos lo que el apóstol Juan escribe a la iglesia en el libro de Apocalipsis, y dice, versículo 4 al 6, capítulo 1. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Y vemos cómo los apóstoles, como no puede ser de otra manera, ¿verdad? Hay unidad entre ellos con respecto a esta enseñanza. La iglesia es un sacerdocio, es una nación que ha sido llamada, que está siendo conformada, pero que ha sido llamada a servir a Dios como un sacerdote santo, como un cuerpo de sacerdotes. Amén. Por supuesto que esto nos da
a recordar la orden sacerdotal del Antiguo Testamento, ¿verdad? Sobre la línea de descendencia de Aarón y cómo los levitas y los descendientes de Aarón eran llamados a servir como sacerdotes en el templo de Dios, en el Antiguo Testamento. Y eso es precisamente lo que nos recuerda, porque es precisamente de lo que está hablando el apóstol Pedro. Esta idea con la cual él se expresa de la iglesia, hermanos, son los mismos términos en los cuales Dios habló a su iglesia, perdón, a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento también. Usando los mismos términos se refería a Israel. Cuando leemos Éxodo, capítulo 19, versículos del 3 al 6, dice: y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis, oiga esto, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que cuando Dios llama a Israel, estas palabras se las pronuncia al pie del monte Sinaí, hacia donde Dios los llevó después de sacarlos de Egipto, y les dice: ustedes, si oyen mi voz, si siguen mis palabras, si andan en mi voluntad, ustedes van a ser para mí un especial tesoro de entre todas las naciones. Ustedes serán para mí nación santa. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Aleluya. Y Dios habla así a Israel, pero ahora podemos entender, tras la revelación de Jesucristo, que Israel era una figura, una sombra. Finalmente sabemos que no pudieron, como ningún ser humano puede, cumplir la voluntad de Dios perfectamente, y no pudieron andar como Dios se los demandaba, y por eso, como étnicamente, como pueblo de Dios, fue desechado. Y ahora la iglesia contiene dentro de ella al Israel, que realmente era Israel, como dice el apóstol Pablo, y a los gentiles, que ahora sabemos que también son parte del pueblo de Dios. Amén. Entonces la iglesia finalmente, hermanos, engloba y es el Israel de Dios. Por tanto, el apóstol Pedro no tiene ningún problema, hermanos, para llamar a la iglesia como Dios llamó al pueblo de Israel, y les dice: ustedes, hermanos, son una nación santa. Ustedes son, ustedes son un reino de sacerdotes, pueblo adquirido por Dios. Y sabemos que lo dice a los gentiles, sabemos que no está hablando de los judíos, porque cuando leemos el versículo 10, les dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro está hablando a los gentiles, y a los gentiles les muestra y les habla: ustedes son el pueblo de Dios, son nación santa, apartada para Dios. Pero sobre todo lo que nos está diciendo aquí es: y son un sacerdocio santo para Dios. Amén. Ahora, esto es importante, hermanos. Déjenme hacer una nota, porque yo sé que muchos, cuando ven estos versículos y cuando oyen estas palabras, nos ha hecho reyes, nos ha hecho un reino de sacerdotes. A muchos les encanta oír esta palabra y haga de cuenta que borran todo y solamente se quedan con la palabra de nos ha hecho reyes. Y he oído infinidad de personas, ¿verdad?, con una teología distorsionada, enfatizar la parte de somos reyes. ¿Sí? Porque se habla, ¿verdad? Y se dice que yo soy un hijo de un rey y tengo que vivir como un hijo de un rey, y que por lo tanto no debe de tener pobreza, y que por lo tanto si está en pobreza es porque no tiene fe, no ha creído usted que verdaderamente es hijo de un rey, y todo ese tipo de mala enseñanza, hermanos.
O cuando pretendiendo eso precisamente decir, soy un hijo de un rey, queremos gobernar ya sobre la iglesia o sobre otras personas. Pero déjenme les digo una cosa que la Escritura nos está diciendo, y es que reinaremos, sí es cierto, pero no ahora, sino en el futuro. Es cierto que reinaremos. En Lucas 22:29 Jesús le dijo a sus discípulos y por extensión a la iglesia, así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo un reino. Es cierto que Dios nos ha dado un reino. Y Romanos 5:17 dice, porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mucho más reinarán, dice. Pero tenemos que hacer la aclaración, hermano. Reinaremos es una palabra en tiempo futuro. Reinaremos cuando Cristo venga, cuando el reino de Dios se establezca y sea visible, entonces reinaremos. No ahora. Pablo regañaba a los corintios por cómo se comportaban y les decía que si acaso ellos ya estaban reinando. Y decía, ojalá y estuviéramos ya reinando para no estar sufriendo tantas cosas. Dice, pero aún no. Así es que yo le digo a todos aquellos que tergiversan esta enseñanza, que aquí, en este mundo, hoy y ahora, todavía debemos de comportarnos y somos vistos como siervos del Señor Jesucristo, como esclavos de Cristo, amén. Y como tal, pasaremos penalidades y como tal, sufriremos muchas cosas, amén. Así es que era solamente una nota, un paréntesis ahí, amén. Ahora, entonces, Pedro y la Escritura, ¿verdad? Como ya leímos en Isaías y leímos en Apocalipsis, nos muestran una enseñanza aquí. Una enseñanza que resulta muy importante, hermanos. Hay una doctrina que es esencial y cardinal dentro del Evangelio y que muchas veces no se le pone atención, pero es de lo que Pedro nos está hablando aquí. Es la doctrina que llamamos el sacerdocio universal de todos los creyentes. Voy a repetirlo, el sacerdocio universal de todos los creyentes. Amén. Y podríamos entenderlo o definirlo de esta manera, mire. Todos los creyentes en Cristo comparten su condición sacerdotal. Por lo tanto, no hay una clase especial de personas que medie en el conocimiento, la presencia, el perdón y la gracia de Cristo al resto de los creyentes. No sé si lo entendió. No hay una clase especial de personas dentro de la iglesia que sirva de mediador para traer al pueblo el conocimiento, la presencia, el perdón o la gracia de Dios. Amén. Y todos los creyentes, por tanto, tienen el derecho y la autoridad de leer, interpretar y aplicar las enseñanzas de las Escrituras. Eso, de una manera rápida podríamos definir esta doctrina. La doctrina del sacerdocio universal de todos los santos. Amén. Esta doctrina, por supuesto, enfatiza y lo que nos dice es que no existen mediadores, hermanos, entre Dios y nosotros, otro aparte de Cristo. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso, por supuesto, para usted y para mí que vivimos en estos tiempos, en este siglo, para usted y para mí que crecimos a lo mejor en una iglesia evangélica, protestante, eso nos suena natural. Pues por supuesto que ya sabemos que no hay otro mediador. Pero en la Edad Media, hermanos, hubo un tiempo en que esta doctrina, esta enseñanza fue escondida y fue minimizada en prejuicio de la iglesia, en prejuicio del pueblo de Dios. Amén. La iglesia católica, porque tenemos que decirlo y es así, la iglesia católica ha tergiversado esta enseñanza, ha tergiversado estas doctrinas y le ha quitado, si no de manera oficial, sí en la práctica,
bastante al pueblo de Dios su acceso a Cristo y a Dios directamente, como debieran tenerlo debido a su sacerdocio delante de Dios. Así que es una doctrina cardinal importante, hermanos. ¿Sabe? Siempre que hablamos de la Reforma Protestante y de Martín Lutero y de Calvino, tendemos a enfatizar que ellos, por la gracia de Dios, trajeron de regreso al conocimiento del pueblo doctrinas bien importantes, como por ejemplo el de la sola escritura. Solo la palabra de Dios es la única regla de fe y conducta para el creyente y es la máxima autoridad en todo asunto. Sola escritura. Y siempre pensamos, cuando hablamos de reformadores, pensamos en eso. O la otra que siempre viene a nuestra mente es que ellos trajeron nuevamente a la luz para la iglesia la justificación por la sola fe. Y eso es correcto. Y fueron grandes correcciones, podemos decir, que se hizo a la enseñanza de la iglesia y que permitió que el evangelio, el verdadero evangelio, resurgiera. Pero hay una tercera doctrina que los reformadores trajeron nuevamente a la luz y que muchas veces hoy en día otra vez está siendo escondida, está siendo manipulada o está siendo acallada. ¿Para qué? Para prejuicio de la iglesia. Y esta es la doctrina del sacerdocio universal de todos los santos. Los reformadores insistieron en que esta era una doctrina cardinal del evangelio y a nosotros nos conviene saber a qué nos referimos con ella. Para que la entendamos más, hermanos, permítame hacer nada más un poquito de contexto histórico, ¿verdad?, con respecto a esto. Necesitamos entender cuál era en la Edad Media y cuál sigue siendo hoy todavía la enseñanza de la Iglesia romana con respecto al sacerdocio. Nosotros sabemos que la Iglesia romana ha establecido un orden sacerdotal que está elevado por ellos al nivel de sacramento. Hay el sacramento sacerdotal, cuando ciertas personas dentro de la iglesia son ordenadas como sacerdotes para el servicio sacerdotal y se supone que tienen ciertos poderes y ciertas capacidades para obrar en representación de Cristo y todo eso. ¿A qué se debe eso? Nosotros sabemos que la enseñanza de la iglesia romana es una enseñanza que se ancla en la salvación por obras. La salvación por obras. La salvación para los, de acuerdo a la doctrina romana, no descansa solamente en la fe en Cristo Jesús, sino tiene que ver mucho con las obras. La salvación se alcanza a través de la participación en los sacramentos, como le llaman ellos, de la iglesia. Y es correcto que le llamen sacramentos de la iglesia porque todos ellos no fueron instituidos ni por Jesús, ni por Dios, ni por las Escrituras, sino los ha instituido la iglesia. Y estoy hablando, por supuesto, del bautismo, de la Eucaristía o la Cena del Señor, que para la Iglesia Católica Romana sabemos que es un sacrificio continuo de Cristo. La misa, la Eucaristía, así lo ven ellos. Y hablamos de la confirmación, de la penitencia, de la extrema unción y aún tienen como sacramento el matrimonio. Solamente a través de la participación de estos sacramentos, dice la Iglesia Católica, es que se puede alcanzar la salvación. A través de participar y obedecer fielmente a la iglesia en la participación de estas obras o sacramentos, como ellos les llaman. Así es que para el sistema que ellos te ofrecen, amigos, si tú estás todavía oyendo la enseñanza de la iglesia romana, es una salvación por obras. Y la Biblia nos dice claramente que la salvación es por la fe en Cristo Jesús solamente. Ahora, si la salvación, hermanos, según el esquema romano, se alcanza solamente por las obras, por participar de estos sacramentos, hay otra cosa más. El creyente dentro de la iglesia romana no puede aplicarse esos sacramentos a sí mismos, no puede servírselos él mismo. Así que, ¿qué se requiere? Se requiere otro sacramento más, que es, como decía, el sacramento del orden sacerdotal, donde un grupo de personas
es ordenada precisamente para servir estos medios o administrar estos sacramentos a la gente. Y no sé si lo estés entendiendo, pero lo que estamos hablando es que para ellos se hace necesaria la figura de un sacerdote que medie la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios, a través de todos estos sacramentos al pueblo. Y lo que ponemos, o lo que se pone ahora es a Dios, a Jesucristo como mediador, y luego otro mediador que es un sacerdote que ministra la gracia para salvación al pueblo. Y eso, hermanos, es totalmente contrario a la enseñanza de las Escrituras. Amén. Pero en esta sesión lo que queremos ver es que se crea dentro de la Iglesia romana y en muchas otras religiones una división entre el sacerdocio ordenado, dedicado al ministerio, y el resto del pueblo. No sé si usted ha oído las frases o las palabras el clero y laico. ¿Qué significa eso? Pues al clero pertenecen todas las personas que han sido ordenadas como sacerdotes o como obispos o como lo que sea, que sirven oficialmente a la iglesia. Y laico es todos los demás, todas las demás personas, ¿verdad?, que no pertenecen al orden sacerdotal, son laicos, son gente común. Pero se hace una división entre el pueblo de ellos, hermanos, y esa división y ese pensar que dependemos de esta orden sacerdotal para nosotros obtener la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios, creó o dio lugar a muchos abusos, hermanos, porque finalmente quien tiene el poder para salvación es el sacerdote. Y eso, el ostentar, según ellos pretenden, tal poder, sometió al resto de las personas, al resto de los creyentes, a ellos. Y es así como sabemos que durante la Edad Media se generó abuso enorme contra el pueblo, contra los laicos, como ellos le llamaban, porque se pensaba que eran superiores por ser de la orden sacerdotal. Mire, Martín Lutero encontró este problema, por supuesto, y él habló de esto cuando él escribió su libro o su obra La cautividad babilónica de la iglesia en 1520. Él hablaba y decía: con este artificio se ha intentado plantar un seminario de implacable discordia, con el fin de que entre sacerdotes y laicos mediara una distinción más abismal que la existente entre el cielo y la tierra, a costa de injuriar de forma increíble la gracia bautismal y para confusión de la comunión evangélica. De ahí arranca la detestable tiranía con que los clérigos oprimen a los laicos, apoyados en la unción corporal, en las manos consagradas, en la tonsura y en su especial vestir. No solo se consideran superiores a los laicos cristianos que están unidos por el Espíritu Santo, sino tratan poco menos que como perros a quienes juntamente con ellos integran la iglesia. De aquí sacan su audacia para mandar, exigir, amenazar, oprimir en todo lo que se les ocurra. En suma, que el sacramento del orden fue y es la máquina más hermosa para justificar todas las monstruosidades que se hicieron hasta ahora y se siguen perpetrando en la iglesia. Ahí está el origen de que haya perecido la fraternidad cristiana, de que los pastores se hayan convertido en lobos, los siervos en tiranos y los eclesiásticos en los más mundanos. Lutero podía ver el mal que se había generado, ¿verdad?, con esta antibíblica orden sacerdotal y la división que se había creado dentro de la iglesia y el desprecio de aquellos que se suponían superiores con el resto de la iglesia. Amén. Por supuesto, más adelante él afirmó, en contraparte, que más bien afirmó, decía, el sacerdocio de todos los santos. Todos los creyentes, más bien, somos sacerdotes delante de Dios. Dice en su obra A la nobleza cristiana de la nación alemana, él escribía y decía: todos los cristianos pertenecen en verdad al mismo orden y no hay entre ellos ninguna diferencia excepto la del cargo. Como dice Pablo en 1 Corintios 12:12,
Y todos juntos somos un cuerpo, pero cada miembro tiene su propia función con la que sirve a los otros. Esto resulta del hecho de que tenemos un solo bautismo, un solo evangelio, una sola fe y somos cristianos iguales. Pues el bautismo, el evangelio y la fe son los únicos que convierten a los hombres en eclesiásticos y cristianos, decía. Lutero, Calvino, todos los reformadores, como le dije, pudieron ver lo esencial, lo cardinal de volver a traer a la luz la doctrina del sacerdocio universal de todos los santos, de eliminar esa división que se había creado y que daba lugar a tantos abusos, trayendo nuevamente sobre cada creyente el honor dado por Dios de ser sacerdotes delante de Él, pero también traer nuevamente a los creyentes la conciencia de la responsabilidad de servir a Dios como sacerdotes. Todos los creyentes, por el bautismo, por la fe en Cristo, somos sacerdotes para Dios. Nosotros sabemos que eso es así, no porque lo dijo Lutero, no porque lo dijo Calvino, sino porque lo podemos ver en las Escrituras y lo hemos leído. Es de lo que Pedro nos está hablando, hermanos, justamente. Todo esto tiene base, dice esta doctrina, a que estamos unidos en Cristo. Somos sacerdotes ante Dios porque estamos unidos a Cristo y debemos entender que primeramente Cristo es sumo sacerdote, el eterno sumo sacerdote ante Dios. Dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y dice el autor de Hebreos, tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es? Aquí mismo nos dice Jesús, el Hijo de Dios, el sacerdote supremo, o el sumo sacerdote es aquel, el más alto, el más digno, ¿verdad? Delante de Dios. Si pensamos un poquito en lo que significaba en el Antiguo Testamento ser el sumo sacerdote, era el que tenía la función de una vez al año, entrar dentro del lugar santísimo en el templo para rociar con la sangre del sacrificio de la expiación el arca de Dios para expiar el pecado de Israel. El sumo sacerdote era el que ofrecía el sacrificio de expiación por todo el pueblo una vez al año para pasar el pecado de Israel y traer paz, ¿verdad?, con Dios. Eso lo hacía el sumo sacerdote. Ahora, dice la Escritura entonces en Hebreos que Cristo, Jesús, es nuestro sumo sacerdote, el eterno sumo sacerdote delante de Dios. Ahora, Cristo como nuestro sumo sacerdote, Él no ofreció sangre de becerros ni sangre de animales como sacrificio, sino que Él tuvo la particularidad, hermanos, y lo sabemos, de ofrecerse a sí mismo como sacrificio. Y es lo que nos dice Hebreos 9:11 también, al 26. Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentar ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos en todo esto, hermanos? En primer lugar, que Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero Cristo no vino a ofrecer sangre de becerros ni sangre de animales como expiación, que no podían finalmente verdaderamente cubrir el pecado, sino solo temporalmente. Y Cristo viene y presenta un sacrificio mucho más precioso y más glorioso que verdaderamente y finalmente puede quitar el pecado de una vez
por todas y para siempre, dice, y es el sacrificio de sí mismo. Cristo entró delante de la presencia de Dios, que es a lo que apuntaba el lugar santísimo, y roció delante de nuestro Padre su sangre preciosa como sacrificio de expiación por tu pecado y por mi pecado y el pecado de todos, desde el principio hasta el fin de todos los que han de creer en Él. Y ese sacrificio fue hecho efectivo y suficiente. Por lo tanto, dice, se presentó una sola vez y para siempre. ¿Por qué enfatizo esta parte de una vez y para siempre? Porque una de las cosas que alega la iglesia romana es que cuando hay la necesidad de un sacerdocio, porque para ellos sigue habiendo la necesidad de sacrificar a Cristo cada día. Yo no sé si usted lo sepa, pero para la iglesia católico romana, la misa es verdaderamente un sacrificio delante de Dios, según ellos, porque nuevamente el sacerdote sacrifica el cuerpo de Cristo, sacrifica la sangre de Cristo y la presenta delante de Dios y luego la da al pueblo en la Eucaristía. Es para ellos lo que ellos llaman un sacrificio continuo. Por eso, al verlo como algo continuo, como que ellos ven la necesidad de estar sacrificando a Cristo continuamente, pues ellos entonces ven la necesidad de alguien que lo haga, y ese alguien es el sacerdote. Por supuesto, todo esto no tiene ni base ni fundamento bíblico, porque el apóstol, autor de Hebreos, aquí nos está diciendo que Cristo se presentó una sola vez y para siempre. Su sacrificio fue suficiente. No hay necesidad de más sacrificios ni de sacerdotes más que hagan expiación delante de Dios. Es más, el autor de Hebreos mismo lo deja claramente establecido en Hebreos 7, versículos del 14 al 19. Mire usted lo que dice. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Hebreos 7 del 14 al 19. ¿Y qué es lo que se nos dice ahí? ¿Qué es lo que dice el autor de Hebreos? Dice que Jesucristo, para empezar, se nos manifiesta que Él pertenecía a la tribu de Judá. Nuestro sumo sacerdote no es sumo sacerdote según el orden del Antiguo Testamento, no según la descendencia de Aarón, no era levita, sino que era de otra tribu. En la carne nuestro Señor Jesús vino de la tribu de Judá. Por lo tanto es claro, dice el apóstol, que no tiene que ver con el sacrificio o con el sacerdocio según Aarón. Es un orden diferente. El orden según Aarón fue establecido por mandamiento de Dios como una sombra, como algo temporal. Pero ahora Cristo viene según un orden eterno, según el orden de Melquisedec. Si usted lee el inicio de este capítulo Hebreos 7, usted va a entender a qué se refiere con según el orden de Melquisedec, quien nos dice que en la escritura no se nos dice ni de dónde venía, ni sus padres, ni descendencia, ni familia, ni tampoco cuándo murió y hasta cuándo persistió. Por lo tanto, dentro de las escrituras se muestra como un personaje eterno, podríamos decir, sin principio ni fin. Tal es el orden o el tipo, ¿verdad?, del sacerdocio de Cristo, un sacerdocio eterno, sin principio ni fin, aparte totalmente del de Aarón. Pero una de las cosas que nos da claramente es lo que dice en el versículo 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Queda abrogado el mandamiento anterior. ¿Cuál mandamiento anterior? El de la orden sacerdotal anterior, la de Aarón. La iglesia romana
argumenta que es en base a lo revelado por Dios en las Escrituras respecto al sacerdocio arónico, que ellos pueden encontrar justificación para un sacerdocio ahora dentro de la iglesia, para un orden sacerdotal. Pero el autor de Hebreos nos dice claramente que quedó abrogado ese sacerdocio, hermanos. Ya no es necesario. ¿Por qué ya no es necesario? Porque un sacrificio perfecto ha sido presentado por el sumo sacerdote perfecto. Cuando apuntamos a la función de estos sacerdocios, hermanos, nosotros podemos entender que verdaderamente tiene que haber caducado de todo sacerdocio humano. Porque Cristo, nuestro sumo sacerdote, ha presentado un sacrificio final, perfecto, suficiente. Él es nuestro sumo sacerdote y se presentó una sola vez y para siempre. No se requiere un sacrificio continuo. No se requiere estarlo cada día ofreciendo nuevamente. No. Con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos a todos los santos para siempre. Aleluya. Entonces queda abolido el antiguo sacerdocio, hermanos. No necesitamos más sacerdotes para dispensar la gracia de Dios al pueblo. Ya Cristo lo hizo. Amén. Ahora, otra cosa que tenemos que entender entonces es que si Cristo es nuestro sumo sacerdote y usted ha nacido de nuevo, la Escritura nos dice que somos nacidos en Cristo Jesús. Somos hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y así como por descendencia, todo el que nacía de la simiente de Aarón tenía y se convertía por naturaleza en un sacerdote. Todo el que nace de Cristo, todo el que está unido a Cristo, todo aquel por el cual el Espíritu de Cristo mora en él, esto es, el Espíritu Santo mora en él, se ha convertido por naturaleza divina, por nacer espiritualmente en Cristo, en un sacerdote delante de Dios, por su unión a Cristo. No un sumo sacerdote, no nos equivoquemos, no para presentar sacrificios expiatorios, no nos equivoquemos, pero sí, verdaderamente la Escritura nos dice que somos sacerdotes delante de Dios y lo somos en virtud de Cristo Jesús. Por eso dice el versículo 5, vuelvo a leerlo: vosotros también como piedras vivas sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, dice. Así es que somos sacerdotes santos para Dios, pero lo somos porque hemos nacido en Cristo Jesús, porque participamos de su naturaleza espiritualmente por su Espíritu en nosotros y por lo tanto somos de nacimiento sacerdotes en el templo de Dios, en la casa de Dios. Estos mismos creyentes que cada uno se convierte en una piedra viva para la casa de Dios, son también los sacerdotes que sirven en la casa de Dios. Usted y yo, cada creyente en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Entonces, concluimos. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo en toda esta enseñanza, hermanos? ¿Qué es lo que esta doctrina nos está diciendo? En primer lugar, que Cristo es el gran, eterno, sumo sacerdote delante de Dios. Él es la base de todo. A Él fue a quien Dios llamó. Usted puede darle una leída al libro de Hebreos y nos va a ver cómo Dios constituyó a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y no solo como sumo sacerdote. La segunda cosa que nos dice el apóstol Pedro es que Él es el sacrificio. Así como Él mismo es el sumo sacerdote, Él mismo es el sacrificio que fue presentado y fue un sacrificio aceptable a Dios, perfecto en totalidad y sobre todo suficiente para de una sola vez y para siempre hacer perfectos a los santos. Y en tercer lugar, lo que Pedro nos dice es que entonces a la luz de nuestra unión con Cristo, todos los creyentes somos un sacerdocio santo. Todos los creyentes somos como una piedra viva, pero también como sacerdotes delante de Dios. Santos, apartados para Dios. ¿No es glorioso, hermanos? No es algo por lo que nosotros podamos dar gloria y honra a Dios, porque lo que significa, hermanos, es que ahora, como el mismo autor de Hebreos dice,
podemos entrar directamente a la presencia de Dios, ante el trono de la gracia de Dios, dice el autor de Hebreos. ¿Sabe? El pueblo de Israel, aunque toda la nación fue llamada sacerdocio para Dios, nación santa, no todos podían servir realmente en el templo. Y aún de aquellos que por descendencia de Aarón fueron llamados para servir en el templo, no todos podían entrar al lugar santísimo, que es símbolo de la presencia de Dios. Solo uno solo y una vez al año. Pero ahora en Cristo se nos dice que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios como sacerdotes a servir y a presentar sacrificios espirituales que han de ser hechos agradables para Dios en Cristo Jesús, presentados a través de Cristo Jesús. Pero lo glorioso, hermanos, es que podemos nosotros ir a la presencia de Dios, podemos nosotros llegar ante el trono de nuestro Padre y servir. No hay un velo que nos obstruya. El velo fue abierto cuando Cristo murió. El camino abierto está y el camino es Él. Amén. Ahora, esto es lo que Pedro nos viene enseñando. Pero ¿qué significa eso hoy en nuestros días para ti y para mí? ¿Cuál es la aplicación de esto para nosotros? Amén. En primer lugar, al aplicar esta enseñanza a nuestras vidas, hoy en día tenemos que entender que no hay dentro de la iglesia otro mediador que no sea Cristo Jesús. No hay otro mediador. No hay una orden bíblica que nos mande a tener una orden sacerdotal, una orden separada dentro de la iglesia, un grupo de personas separados dentro de la iglesia que nos ministren, que sirvan como mediadores para ministrarnos la gracia de Dios. Y entiéndame muy bien lo que estoy diciendo, que ministren la gracia de Dios. No, la gracia de Dios nos ha sido dada y ministrada directamente a cada creyente por la obra del Espíritu Santo, con base en la obra de la cruz, pero personalmente en cada uno. Por eso creemos y afirmamos, como dice la Escritura, que la salvación es por fe, porque es por fe que alcanzamos y nos es ministrada directamente a través de Cristo esta gracia, hermanos. No hay otros mediadores. ¿Y eso qué significa? Que rechazamos, por supuesto, la idea romanista de una orden sacerdotal como antibíblica, totalmente, como dañina, porque hace separación dentro de la iglesia, cosa que Dios jamás pretendió. Pero también rechazamos el papismo evangélico, el papismo de los cristianos, porque a veces no nos damos cuenta, pero nosotros mismos dentro de las iglesias cristianas, que se dicen protestantes o reformadas, levantamos también nuestros órdenes sacerdotales y vemos dentro de las iglesias, hermanos, el surgimiento de estos superungidos, ¿no? Apóstoles, profetas, que se llaman a sí mismos y que alegan ser algo más que un simple cristiano, si existe algo como un simple cristiano. Alegan ser algo superior y alegan tener más autoridad y muchos de ellos se atreven a alegar que es a través de ellos que Dios habla a la iglesia y solo a través de ellos, porque han alcanzado un nivel espiritual más alto, sobrenatural, dicen. Y hoy en nuestros días lo vemos mucho, lo vemos bastante, superungidos que pretenden ministrar la gracia de Dios a su pueblo. Tengamos cuidado, porque podemos estar criticando a Roma, pero podemos estar cayendo en lo mismo nosotros también. Profetas, apóstoles, superpastores y todo este tipo de gente. Tengamos cuidado, hermanos. No levantemos ídolos. Lo que esto quiere decir, que no hay mediadores dentro de la iglesia de Cristo, aparte de Cristo, nos dice que su pastor, quien quiera que esté oyendo esto, su pastor no es su sacerdote. El pastor no es un sacerdote. Yo no soy el sacerdote de la iglesia cristiana Gracia Sublime. Soy un servidor ahí y soy un creyente al mismo nivel que todos ustedes. Cristo es nuestro sacerdote. Él es el sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y nosotros. La gracia de Dios no pasa por mí para llegar a ti. La gracia salvadora de Dios te fue administrada directamente por Cristo a través del Espíritu Santo. Directamente, Él es el único mediador.
La única diferencia, hermanos, entre un pastor y el resto de las personas dentro de los creyentes, o entre un predicador o entre un maestro en la iglesia, es su función. Pero eso no significa que sea mejor o que sea aparte o que sea más agradable a Dios que todos los demás. Dios es ministrado tanto por el pastor que enseña, que predica, que ora, que tiene cuidado de la iglesia, como por el hermanito que barre, que trapea, que va y visita al enfermo, que va y dispensa o sirve también a la iglesia y ministra a Dios también como sacerdote. Tan sacerdote es el uno como el otro, pero ninguno es mediador. Ninguno es mediador. Así es que tengamos cuidado de no levantar ídolos, hermanos, dentro de las iglesias cristianas, evangélicas, sino que entendamos, ¿verdad?, que en primer lugar no hay un mediador. Cristo es nuestro sumo sacerdote nada más. Y en segundo lugar, todos los restos, aunque somos llamados sacerdotes, todos estamos al mismo nivel. Amén. Debemos de rechazar el clericalismo o la idea de cierto grupo de personas especiales para el servicio de Dios, porque crea una división entre la iglesia que Dios detesta y que Dios aborrece. Dios llamó a un pueblo y lo hizo uno, no lo separó en órdenes, por un lado. Y por otro lado, obstruye el que a los mal llamados laicos se concienticen de que deben servir a Dios, de su servicio a Dios, de que son sacerdotes y tienen la responsabilidad de ministrar delante de Dios sacrificios que a Dios agraden, sacrificios espirituales. Por eso decía Lutero, lo único que ha hecho esto es generar el abuso por parte de unos y la ignorancia por parte de los otros, obstruyendo, no sabiendo, ¿verdad?, cómo deben servir a Dios, porque ni siquiera se les dice que son sacerdotes delante de Dios. Entonces debemos rechazar el clericalismo que crea separación y conduce a división y a ignorancia dentro del resto del pueblo. Y esto lo vemos sin lugar a dudas suceder en muchas iglesias, ¿no? No tenemos a un grupo de pastores o a un pastor que es el superungido, y no tenemos a los profetas y a los apóstoles enfrente, y acá atrás está el resto del pueblo, solamente es espectador, no participa y vive en profunda ignorancia de la palabra de Dios, porque dicen, ellos son los elegidos, lo que ellos nos digan, eso haremos, lo que ellos nos digan, eso sabremos, lo que ellos nos enseñen, eso ha de ser, y no hay esa búsqueda por uno mismo del conocimiento de Dios, de servir a Dios. Amén. Entonces, debemos de evitar esa división, hermanos. Debemos de evitar, por supuesto, el individualismo. ¿Qué es el individualismo? Hay personas que al oír acerca de esta doctrina, el sacerdocio de todos los santos, en Cristo todos somos sacerdotes, se van hacia el extremo opuesto, hermanos, que es el individualismo espiritual. Aquel que dice, no, yo no necesito a la iglesia, no, yo no necesito nada, yo soy sacerdote delante de Dios también, y nomás Dios y yo, y Cristo y yo. Y rechazan la iglesia, y rechazan inclusive servir y someterse juntamente con los pastores, y los desprecian porque dicen, eso está mal. Cristo dice que todos somos sacerdotes y no necesito un pastor, no necesito una iglesia. Individualismo espiritual, hermanos. Eso es un error grave totalmente, porque si bien se nos dice que todos somos iguales, por algo Dios instituyó pastores, por algo Dios instituyó líderes dentro de la iglesia, ¿verdad?, que la gobiernen, sin que eso signifique, ¿verdad?, que sean mediadores. Pero no podemos, hermanos, pretender ir nosotros solos. El apóstol Pedro habla de este sacerdocio en términos de una comunidad, en términos de una nación, en términos de la iglesia, no de individuos solamente, ¿no? Es una nación santa, un pueblo. No cabe, hermanos, el individualismo. La iglesia es un cuerpo donde todos
estamos unidos y separados no podemos existir. Así es que debemos rechazar también, al oír esta doctrina, tender hacia el individualismo, que es el extremo opuesto. Finalmente, pero más importante, hermanos, lo que debemos aprender ante esta doctrina del sacerdocio universal es que si somos sacerdotes, si somos una nación que sirve a Dios, en primer lugar debemos prepararnos para servir a Dios, conocer su palabra. ¿Cómo podemos servir? ¿Cómo podemos ministrar en este templo espiritual delante de Dios lo que agrada a Dios si no conocemos lo que Dios ha ordenado y mandado? Amén. Por ejemplo, tenemos un ejemplo, hermanos, de lo que es servir a Dios en la ignorancia. Usted recuerda en el Antiguo Testamento, en Levítico 10, el episodio de Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño a Dios, que sirvieron a Dios como Dios no les había mandado, y vino castigo sobre ellos. No podemos pretender decir, somos sacerdotes y querer servir a Dios como nos dé la gana y como nosotros queramos y según nosotros se nos ocurra y querer nosotros ordenar los elementos de ese culto que vamos a dar a Dios, de ese servicio a Dios, sino que debemos de ir en primer lugar entonces a su palabra, llenarnos de su palabra. Pedro ya enfatizó lo importante de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque es ella y a través de ellas que Dios nos va a decir cuáles son aquellas obras y sacrificios a los cuales nosotros como sacerdotes debemos venir a presentar delante de Dios. Y la semana próxima, si Dios nos lo permite, vamos a estudiar de eso, de cómo obramos y ejercemos ese sacerdocio, ese oficio delante de Dios en el templo de Dios espiritual. Pero bueno, lo primero, hermanos, es tienes que ir a la palabra de Dios, tienes que conocerla, tienes que llenarte de ella, o si no, ¿cómo vas a servir delante de Dios? ¿Cómo vas a saber lo que Dios espera que hagas? No nos mandamos solos, no servimos solos. Dios ha dado instrucciones, Dios ha dejado su palabra y nosotros debemos de buscarla y seguirla. Amén. Y también si hemos sido llamados sacerdotes y nación santa, en primer lugar, prepárate, conoce su palabra y lo que Dios pide de ti. Y en segundo lugar, santifícate. Santifícate, porque vemos vez tras vez en lo que fue figura en el Antiguo Testamento a los sacerdotes que continuamente se les requería santificarse, vivir una vida de santidad, pero además cada vez que se acercaban a servir al templo tenían que santificarse. Y si alguno venía en pecado o alguno venía impuro, hermanos, moría. Corría el riesgo de morir ante la presencia de Dios. Nosotros como sacerdotes de Dios, ya nos insistió también el apóstol Pedro, vivan en santidad delante de Dios, vivan como hijos de Dios, tengan temor de Dios. ¿Por qué? Porque servimos y vamos a ministrar delante de un Dios que es santo, 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 3 veces santo, y delante del cual el pecado no habita. Por tanto, hermanos, si somos sacerdotes de Dios, debemos de oír el llamado de Dios a santificarnos para servir como sacerdotes. Pablo le decía a Timoteo, en 1 Timoteo 2:21, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, y en los versículos anteriores podemos ver de qué él estaba hablando, de contiendas, de palabrerías vanas, de profanidades, de pasiones juveniles o mundanas. Y le dice, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Hermanos, se requiere que los sacerdotes sean santos, sirvan, caminen y anden en santidad. Y eso somos tú y yo. Hay tantas razones, hermanos, que nos llaman a vivir en la santidad, que debieran motivarnos, hermanos, pero muchas veces porque no estudiamos la palabra ignoramos todo esto, y es lo que yo quiero el día de hoy. Lo traigo hasta usted para que usted ya no pueda decir yo no sabía. Debemos de vivir en santidad porque queremos habitar con Dios y Dios nos llama a tener comunión con Él, y por amor a Él y para estar con Él debemos de cultivar la santificación en nuestras vidas. ¿Por qué?
porque delante de Él no habita pecado. Pero ahora también se nos dice, porque son sacerdotes delante de Dios. Y Pedro llama a un sacerdocio santo. Así que si habemos de ministrar como sacerdotes en el templo espiritual de Dios, santifiquémonos, limpiémonos de toda inmundicia, vivamos como es digno delante de Dios. Amén. Pedro llama a la santificación a la iglesia. Termino, hermanos, diciendo que debemos de tomar conciencia de lo que somos cada uno como creyentes y lo que somos todos juntos, nación santa, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Y debemos de entender que somos llamados al sacerdocio también delante de Dios. No solo el pastor ahora, ya entendiendo de lo que estamos hablando, lo voy a decir ahora sí, el pastor es sacerdote, sí. En Cristo Jesús soy llamado un sacerdocio santo, parte de una nación santa, pero usted también, y mi hermano también, y mi otro hermano también. Debemos entender lo que es la iglesia, un templo espiritual para Dios. En primer lugar, la presencia de Dios habita ahí, pero también nosotros mismos somos llamados a servir en ese templo, en esa casa espiritual, en esa tabernáculo que Dios está haciendo para Él. A ministrar delante de Dios sacrificios espirituales aceptables a Dios en Cristo Jesús. Amén. Esta es una doctrina, hermanos, bien importante. ¿Por qué? Porque nos despierta a la responsabilidad que tenemos. A dos cosas, a la responsabilidad por un lado y por otro lado al honor y a la gracia que Dios nos ha concedido. Hermano, que puedas entrar delante de la presencia de Dios es increíble. Cuando en el pueblo de Israel solo uno podía hacerlo, hoy a sus hijos Dios les llama sacerdotes y todos pueden entrar delante de la presencia de Dios, al lugar santísimo a través de Cristo Jesús. Pero también es una responsabilidad porque sabemos que debemos acercarnos en temor y en santidad y servir como Él nos lo demanda. ¿Amén? Rechazamos que haya otros, que haya una orden especial de sacerdotes dentro de la iglesia. Rechazamos toda división en castas sacerdotales dentro de la iglesia, porque la iglesia es una y todos somos sacerdotes delante de Dios, un sacerdocio santo, una nación santa, todos judíos y gentiles, el Israel, porque Pedro habla a los gentiles, a usted y a mí, y también habla a los creyentes judíos. Todos juntos hemos venido a ser el Israel de Dios, el verdadero Israel de Dios, verdadera nación santa, verdadero pueblo adquirido por Dios y adquirido, dijo ya en el capítulo 1, a precio de sangre de Cristo Jesús. Por tanto, hermanos, recuperemos esta enseñanza y vivámosla. Somos nación santa, somos un sacerdocio santo para nuestro Dios. Andemos conforme a eso. Vamos a orar y a pedirle a Dios, a dar gracias a Dios por esta palabra, esta enseñanza. Usted ya lo oyó, usted ya no puede decir yo no sabía. Padre, en el nombre de Jesús te damos gloria y honra, Señor, para siempre. Y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque entendemos, Señor, que Él y solo Él es nuestro gran sacerdote, nuestro sumo sacerdote, que se presenta delante de ti, se presentó delante de ti una sola vez, Señor, para expiación. Y no presentó sacrificio de animales, de sangre que no podían, Señor, definitivamente quitar el pecado, sino se ofreció a sí mismo como sacrificio. Oh, qué grandioso y gran sumo sacerdote tenemos, que pudo vencer la muerte ofreciéndose a sí mismo y luego levantándose para presentar delante de ti el sacrificio. Es glorioso. Gloria al nombre de Jesús.
nuestro sumo sacerdote. Y te damos gracias, Dios, porque como dice Pablo, en Él tú nos has dado todas las cosas. En Él nacimos de nuevo y unidos a Él es que hemos sido llamados, adquiridos como pueblo tuyo, pero llamados a servir como sacerdotes delante de ti. Y nos gozamos, Señor, en tu sabiduría, que a todos nos has tratado igual y que no nos has dado, Señor, divisiones. Podemos entender que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. Solamente Jesucristo es nuestro mediador. Por tanto, Señor, rechazamos en tu nombre, Señor, toda división dentro de tu iglesia entre clero y laico, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes a asumir nuestra responsabilidad, Señor, al honor que nos has dado, Dios, de ser hechos pueblo tuyo y sacerdotes tuyos, Señor. Un reino de sacerdotes te has constituido para ti mismo, Dios. Y a la vez que lo agradecemos, tememos, Señor, porque sabemos que entonces debemos presentarnos delante de ti con sacrificios agradables, andando en santidad, para que no seamos rechazados, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir en continuo arrepentimiento de nuestro pecado, porque hay pecado en nosotros, Dios. Perdónanos, guíanos a Cristo Jesús para ser lavados continuamente y purificados antes de pretender presentarnos delante de tu presencia para ministrar, Señor, nuestras ofrendas delante de ti. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad, porque tú eres santo, 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 y santo es requerido, Señor, que sea tu pueblo, tus sacerdotes. En el nombre de Jesús, gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos que están oyéndonos, Dios, que ellos puedan entender, Señor, la gracia dada en Cristo y la responsabilidad que todos tenemos, Señor, delante de ti, de presentar sacrificios espirituales como sacerdotes tuyos, Dios. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a entender esto, Señor. Son cosas profundas a veces y difíciles, Dios. Que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta palabra, ¿verdad?, que nos ha permitido exponer. Gracias por su paciencia. He sentido que tal vez fuimos un poquito extendidos, pero créame que era necesario. Esto es una doctrina esencial y importante que usted y yo debemos de entender. Ahora, no hemos terminado, hermanos, con esta enseñanza, ni con este pasaje que estamos estudiando todavía. Viene la próxima semana, vamos a hablar todavía del sacerdocio universal de todos los santos, pero ahora la próxima semana vamos a tratar de entender y hablar, hermanos, respecto a si somos sacerdotes. Si se nos pide presentar sacrificios espirituales, ¿en qué consisten estos? ¿Cuál es nuestra función como sacerdotes? ¿Cómo ejercemos ese oficio delante de Dios? La próxima semana vamos a verlo, hermanos. Si Dios nos lo permite, si llegamos a ese día, lo espero el próximo domingo para la conclusión de esta enseñanza del sacerdocio universal de todos los santos. Amén. Doy gracias a Dios, hermanos. Finalmente estamos terminando por cada uno de ustedes que nos pudieron acompañar. Hermanos de Gracia Sublime, les amo, les quiero mucho. Esta es palabra de Dios que espero que haya estado edificando su vida. Todos somos sacerdotes delante de Dios. Ande como sacerdote, viva como un sacerdote ante nuestro Dios, porque Él así lo ha llamado. Y pues a todos los amigos, ¿verdad?, que nos acompañan en esta transmisión, gracias por acompañarnos. Esperamos también que Dios esté hablando a su vida, que Dios esté tratando también con su corazón, ¿verdad? Y le invitamos a que siga estas transmisiones para que pueda seguir oyendo de la palabra de Dios y Dios pueda tratar con su vida. Amén. Terminamos, hermanos. Vamos a orar para terminar. Quiero dar gracias a Dios por aquellos hermanos que están ayunando. Queremos orar para dar gracias a Dios por nuestros maestros y queremos cerrar en oración, ¿verdad?, este servicio a nuestro Dios. Así que acompáñenme, vamos a orar una vez más, nos presentamos ante Dios y de esta manera casi estamos terminando. Padre, te adoramos, Dios, y bendecimos tu nombre. Gracias, Dios, por habernos permitido este día, Señor, nuevamente estar unidos
en espíritu, Señor, delante de tu presencia como iglesia, Señor. Somos tu iglesia, Dios. Gracias por la iglesia cristiana, gracias sublime, Dios, que hoy estuvo unida, Señor, a través de estos medios, Padre. Y te los agradecemos bastante, Dios, porque sabemos que en estas situaciones, Señor, pandémica, ni aún esto tienen muchas otras congregaciones, Señor, por quienes te pedimos y oramos, Dios, que tú les permitas, Señor, tener algún medio, Señor, de mantenerse unidos como iglesia, Padre, mientras físicamente no pueden reunirse. Padre, nosotros te lo agradecemos. Gracias, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que pudo estar siguiendo esta transmisión. Gracias, Dios, por las familias, los amigos, las personas, Señor, que tú les permitiste, Señor, también conectarse a esta transmisión. Trata con sus vidas, Señor. Háblales, Padre, que ellos puedan entender su necesidad de ti, Padre, y vengan a ti, Señor, en arrepentimiento y en fe, Padre, para ser salvos. Gracias, Dios, por cada cántico, por cada alabanza, Señor. Gracias por tu palabra que nos ha edificado, Dios, y ahora queremos poner ante tu presencia, Señor, nuevamente, Dios, nuestras oraciones, nuestros ayunos, Dios, como ofrenda a ti, Padre, para que tú, Señor, puedas, Señor, ver nuestra aflicción. Una vez más, Señor, los presentamos delante de ti, rogándote, Señor, que tengas misericordia, Señor. ¿Hasta cuándo, Señor, estaremos separados? Cada día, Señor, que pasa, aumenta más en nosotros, Señor, el deseo, el anhelo, la añoranza, Dios, de estar juntos como iglesia, Dios. Y es cierto, Señor, hay cierta tristeza en nosotros. Sabemos que tú estás obrando, esperamos en ti, Señor, pero mira, Padre, tu iglesia está esparcida, Señor. Ayúdanos. Permite, Señor, que seamos reunidos una vez más físicamente, Padre. En el nombre de Jesús. Rogamos, Padre, para que toda esta situación pandémica pase pronto, Señor, y que tu iglesia pueda volver, Señor, a estar junta en el tiempo, Señor, que tú lo señales, de acuerdo a tu santa voluntad, porque sabemos que estás obrando, Dios. Pero te rogamos, Dios, por amor a tus santos, Dios, que pase pronto. Por amor a tu iglesia, Dios, que pase pronto. Mas no sea como nosotros queremos, Señor, sino según tu bendita y perfecta voluntad, Dios. Solo manténnos, Señor, firmes en ti, Dios, hasta que tú lo permitas. En el nombre de Jesús lo pedimos, Dios. Gracias, gracias, Dios. Ayúdanos, Padre. Ten cuidado de tu iglesia en medio de estas situaciones, Dios. Ayuda, Señor, a tu iglesia universal alrededor del mundo, Dios. Sostén a tu iglesia, Padre. Sostén a tu pueblo. Sostén a tu nación adquirida, a tu nación santa, tuya, preciosa para ti, Dios. En el nombre de Jesús. Padre, ahora te doy gracias, Señor, también por nuestras hermanas, Señor, que son enfermeras, por nuestras hermanas que son maestras, Dios, que en nuestro tiempo, Señor, humano, se ha designado, Señor, un día para agradecerles y celebrarles, Dios. Y hoy te damos gracias, Señor, tanto por maestros como por enfermeras, Dios, para que tú les sigas guardando, les sigas sosteniendo, Dios. Gracias por mi hermana Martita, gracias por mi hermana Alma, Dios. Cuídales en su trabajo, sígueles bendiciendo, Dios, que puedan ser luz en medio, Señor, del ambiente de trabajo donde ellos están, ante otros maestros, Dios. Gracias, Señor, por todos ellos, Dios. Te damos gracias, Señor, también por los maestros que tú has puesto dentro de la iglesia, Señor, dentro de nuestra iglesia, Dios. Por cada uno de ellos agradecemos, Dios. Hemos sido bendecidos por ellos y te pedimos que tú les bendigas de regreso, Señor, mucho más. Gracias, Señor, por las que trabajan con nuestros niños, Dios, que tú les das gracia y sabiduría para con ellos, Dios. Te pedimos, Señor, que las sigas guiando y esforzando, Señor, en esta labor, Padre. Gracias por los maestros, Señor, que enseñan a tu iglesia, Dios, por los varones que tú nos has dado, Dios. Dales sabiduría, dales entendimiento, síguelos usando, Señor, para tu gloria y tu honra. Bendícelos, Señor, hoy que celebramos a los maestros, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, gracias por tu amor, tu misericordia, Dios, para tu iglesia al darnos estos dones que son los maestros, Dios. Aleluya. Y gracias, Padre, finalmente te damos, Dios, por este día,
por haber estado reunidos, Padre. Estamos terminando, vamos a terminar esta transmisión, Señor, y te pedimos que tú te quedes con cada uno de mis hermanos, Señor. Que a través de esta semana, Señor, ellos continuamente puedan estar recordando y viviendo, Señor, a la luz de tu verdad. Que somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, piedras vivas, casa espiritual, sacerdocio santo para ti. Y que así vivamos, Dios, que así enfrentemos nuestro día a día y que con eso en mente, Señor, nos limpiemos de toda inmundicia de este mundo, Dios, y sirvamos ante ti en santidad, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias el día de hoy. Gracias, Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues, hermanos, así terminamos. Ya no quiero alargar más, solamente deseo que Dios les bendiga. Vamos a dejar unos segundos, unos minutos más corriendo la transmisión con un fondo ahí. ¿Para qué? Para que usted que nos escuchó, estuvo en la transmisión, si gusta dejar un saludo en los comentarios, si gusta contactarnos a través de eso y decirnos, ¿verdad?, de qué manera la palabra de Dios este día ha bendecido su vida, o simplemente saludarnos, ahí puede hacerlo, ¿verdad?, a través de los comentarios en esta transmisión. La vamos a dejar corriendo unos minutos más, usted escríbanos y estaremos muy gozosos de leerle y de saludarle. Hermanos de Gracia Sublime, Dios me los bendiga. Ya saben, nos vemos el martes, nos vemos el jueves en la oración. Dios les bendiga y pues me despido. Estuve con ustedes, Iglesia Cristiana, Gracia Sublime, Pastor Josué Briceño. Dios les bendiga. Nos dejamos y que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes.